Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro refugio seguro para todo lo relacionado con los dramas épicos, los romances prohibidos, los secretos familiares dignos de Agatha Christie y las tragedias dignas de Shakespeare, pero con más paisajes impresionantes de Estambul. Hoy prepárense para un viaje emocional de proporciones bíblicas, porque vamos a sumergirnos hasta el cuello en esos dramas turcos que te harán llorar, y mucho. No lágrimas tímidas que se secan con un pañuelo de papel, no hablamos de sollozos profundos, de esos que te dejan los ojos hinchados y la nariz roja, de esos que te hacen cuestionar la existencia y abrazar la almohada como si fuera el amor de tu vida. Vamos a explorar esas historias de amor imposibles marcadas por el destino, esas pérdidas desgarradoras que te dejan un nudo en la garganta y esos momentos de pura emoción que te tocarán el alma como una melodía melancólica tocada por un violinista gitano a la luz de la luna. Si eres de los que disfrutan sufriendo un poquito con una buena serie, si te deleitas en la catarsis colectiva y te identificas con los personajes hasta el punto de querer meterte en la pantalla y darles un abrazo, este es, sin duda, tu vídeo. Antes de que empecemos a desentrañar estos dramas, a diseccionar cada lágrima y a analizar cada gesto de dolor, no olviden suscribirse a mi canal. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos, reseñas honestas, análisis profundos y recomendaciones personalizadas de las mejores series turcas del momento. Activen la campanita, esa pequeña campanita traviesa, para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, siempre tengo algo nuevo que contarles, algún secreto que revelar, alguna teoría conspirativa que compartir. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío, al salseo, al drama. Hoy nos vamos a centrar en series que de verdad te llegan al corazón, que te hacen sentir la arena del desierto en tus pies, el viento salado del Bósforo en tu rostro y el sabor amargo de la traición en tu boca. Son esas historias que te hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia del amor y la familia, sobre la injusticia del mundo y la capacidad del ser humano para superarla. Son esas historias que te hacen sentir conectado con los personajes, que te hacen comprender sus motivaciones y perdonar sus errores, que te hacen empatizar con su dolor y celebrar sus alegrías. Y que, si seamos honestos, te hacen llorar como si no hubiera un mañana, como si fueras el protagonista de tu propia tragedia personal. Historias como la que se filtra sobre Kerem Bürsin, totalmente destrozado, recibiendo el consuelo de Hande Erçel tras la delicada cirugía de su madre. Eso es drama del bueno, amigos. Veremos cómo la realidad a veces se parece peligrosamente a la ficción, y cómo los límites entre ambos mundos se difuminan hasta volverse indistinguibles. Comencemos con una serie que estoy segura de que muchos de ustedes ya conocen, aman y probablemente han visto varias veces, ***Karasevda***, es un drama romántico que te rompe el corazón en 1000 pedazos diminutos, como un jarrón de porcelana china que cae al suelo desde un 10º piso. Los actores principales son el apuesto Burak Özçivit, la talentosa Neslihan Atagul y el carismático Kaan Urgankolu. La trama, para aquellos que aún viven en una cueva y no la han visto, gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de minas de clase humilde, y Nihan, una chica rica, hermosa y rebelde, perteneciente a la alta sociedad de Estambul. Se enamoran perdidamente con esa pasión juvenil e inocente que solo se vive una vez en la vida, pero sus mundos son tan diametralmente opuestos, tan separados por barreras sociales y económicas insuperables, que su amor parece destinado al fracaso desde el principio. Nihan, presionada por su familia y chantajeada por el malvado Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, rico y obsesionado con ella, se ve obligada a casarse con él, lo que desata una espiral de sufrimiento, venganza, intrigas palaciegas y giros argumentales inesperados. ¿Por qué Karasevda es tan relevante para este vídeo, para este compendio de dramas que te sacuden hasta la médula? Porque es un drama en su máxima expresión, un melodrama elevado al cubo, una montaña rusa de emociones que te lleva desde la felicidad más absoluta hasta la desesperación más profunda en cuestión de segundos. La historia está llena de momentos desgarradores, de decisiones difíciles que te hacen cuestionar la moralidad de los personajes, de sacrificios dolorosos y de un amor que lucha contra viento y marea, contra la oposición familiar, contra las intrigas del villano y contra el propio destino. Ver a Kemal y Nihan separados, sufriendo en silencio por no poder estar juntos, anhelando el contacto del otro, te hace sentir su dolor como si fuera propio, como si tú fueras el protagonista de su tragedia. La actuación de Neslihan Atagul es particularmente conmovedora, logra transmitir la angustia, la desesperación, la frustración y la esperanza de Nihan de una manera tan realista y visceral que te deja sin aliento con un nudo en la garganta y los ojos vidriosos. Además, el final.
No quiero spoilear nada para aquellos pocos que aún no lo han visto, pero preparen los pañuelos, compren un paquete extra de Kleenex, porque van a necesitarlos. Les aseguro que van a llorar a mares, que van a maldecir a los guionistas y que van a necesitar terapia para superar el trauma. Un dato curioso de esta serie es que fue la primera telenovela turca en ganar un prestigioso premio Emmy Internacional como mejor telenovela. Imagínense el nivel de drama, la calidad de la producción y el impacto emocional de la historia. Nuestra siguiente parada en este tour del sufrimiento es Oile Bir Gezer Zaman Ki, esta serie es un drama histórico ambientado en la turbulenta Turquía de los años 60 y 70, una época de cambios sociales, políticos y económicos que marcaron profundamente la historia del país. Los protagonistas son el experimentado Erkan Petekkaya, la talentosa Ayka Bingöl y el joven Aras Bulut İynemli, quienes interpretan a los miembros de la familia Akarsu. La historia sigue de cerca la vida de Cemile, una mujer abnegada y madre de 4 hijos, cuya vida se desmorona cuando descubre que su esposo, Ali, un capitán de barco mujeriego y egoísta, la abandona a ella y a sus hijos para vivir un romance pasional con Caroline, una bailarina holandesa de espíritu libre. La serie explora las devastadoras consecuencias de esta traición en la vida de cada miembro de la familia, mostrándonos sus luchas diarias, sus sueños frustrados, sus decepciones amorosas, sus ambiciones secretas y su inquebrantable espíritu de supervivencia. Oile Bir Gezer Zaman Ki es una serie que te llega al alma, que te toca la fibra sensible, porque retrata con crudeza y realismo la vida de una familia común y corriente que se enfrenta a la adversidad, a la pobreza, a la injusticia y a la discriminación. La serie muestra el doloroso impacto de la infidelidad, la dificultad de criar a los hijos en un entorno hostil y la importancia de la unidad familiar para superar los obstáculos. La actuación de Ayka Bingöl como Cemile es especialmente destacable, es una verdadera lección de interpretación. La vemos transformarse gradualmente de una esposa y madre abnegada, sumisa y dependiente a una mujer fuerte, independiente y resiliente que lucha con uñas y dientes por sacar adelante a sus hijos y construir un futuro mejor para ellos. La serie está plagada de momentos emotivos, como cuando los hijos de Cemile se dan cuenta de la verdadera naturaleza de su padre, cuando tienen que enfrentarse a la crueldad de la sociedad por ser hijos de una mujer abandonada o cuando luchan por encontrar su propio camino en la vida. Un dato interesante es que la serie se basa libremente en una historia real, lo que la hace aún más conmovedora y relevante para el público turco. Continuamos con Binbir Gece. Esta serie es un drama romántico que además de explorar las complejidades del amor y las relaciones humanas, también toca temas sociales importantes y controvertidos, como la maternidad soltera, la ética profesional y los prejuicios sociales. Los protagonistas son los carismáticos Ali Tergenk y Bergüzar Korel, quienes interpretan a Onur Aksal y Serhat Evliyaoğlu, respectivamente. La historia cuenta la vida de Serhat, una arquitecta talentosa y viuda que necesita desesperadamente una gran cantidad de dinero para pagar el costoso tratamiento contra el cáncer de leucemia de su pequeño hijo Kaan. Desesperada y sin otra opción, Serhat se ve obligada a pedir un préstamo a su jefe, Onur, un hombre rico, poderoso y exitoso, pero también frío, distante y desconfiado de las mujeres. Onur acepta darle el dinero que necesita, pero a cambio de una noche con ella. Serhat, atormentada por la culpa y la vergüenza, se ve obligada a aceptar la humillante propuesta, lo que desata una serie de conflictos morales, emocionales y sociales que cambiarán su vida para siempre. Binbir Gece es una serie que te hace reflexionar sobre la condición femenina en una sociedad conservadora, sobre los sacrificios que una madre está dispuesta a hacer por su hijo, sobre la importancia de la honestidad y la integridad y sobre los prejuicios que aún persisten en el mundo laboral. La serie plantea preguntas difíciles sobre qué estamos dispuestos a hacer por nuestros seres queridos, sobre los límites de la moralidad y sobre la capacidad del amor para superar los obstáculos. La actuación de Bergüzar Korel como Serhat es muy convincente, logra transmitir la desesperación, la angustia, la humillación y la esperanza de una madre que se enfrenta a una situación imposible. La serie también explora la compleja relación entre Serhat y Onur, quienes, a pesar de las circunstancias en las que se conocieron, terminan enamorándose y construyendo una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Un dato curioso es que Ali Tergenk y Bergüzar Korel se enamoraron perdidamente durante la filmación de la serie y se casaron en la vida real, formando una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Un final feliz fuera de la pantalla que nos da esperanzas a todos. Ahora hablemos de Medcezir. Esta serie es un drama juvenil romántico,
una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, pero no se dejen engañar por la etiqueta de juvenil, porque también tiene momentos muy emotivos, profundos y reflexivos que te tocan el corazón. Los protagonistas son el guapo Atay Ulusoy y la hermosa Serini Sarkaya, quienes interpretan a Yaman Koper y Mira Beylice, respectivamente. La historia sigue la vida de Yaman, un joven problemático de un barrio marginal de Estambul, que se ve involucrado en un robo de coches y termina siendo defendido por Selim Serez, un abogado rico, influyente y con un gran sentido de la justicia. Selim, impresionado por la inteligencia y el potencial de Yaman, decide darle una segunda oportunidad y lo lleva a vivir con él y su familia en Almcoy, un barrio lujoso y exclusivo donde residen las familias más adineradas de la ciudad. Allí Yaman conoce a Mira, una chica popular, rica y atractiva, pero también frágil y atormentada por sus propios problemas personales, de la que se enamora perdidamente. Medcezir es una serie que te hace recordar los dramas de la adolescencia, los amores imposibles, las amistades incondicionales y las rebeliones juveniles, pero también toca temas importantes como la desigualdad social, la discriminación, la adicción y la búsqueda de la identidad. La serie muestra cómo Yaman lucha por adaptarse a su nueva vida en un entorno privilegiado, cómo Mira tiene que enfrentarse a los prejuicios de su entorno y cómo ambos tienen que superar sus propios miedos e inseguridades para poder estar juntos. La actuación de Atay Ulusoy es muy buena, logra transmitir la vulnerabilidad, la rebeldía y la determinación de Yaman de una manera muy creíble. La serie también tiene una banda sonora muy buena, con canciones pop turcas y occidentales que te hacen sentir todas las emociones de los personajes. Un dato interesante es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en varios países de América Latina, consolidando a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya como dos de los actores más populares de su generación. Y no podemos olvidarnos de **Kukur**, esta es una serie de acción y drama criminal con toques muy familiares, algo que como hemos visto en todas estas series, los turcos saben hacer muy bien, mezclando la violencia con la ternura, la sangre con las lágrimas y la acción con la reflexión. Los protagonistas son Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolkak Kostendil, quienes interpretan a Yamak Koval, Sena Koval y Bartolu Saadetin, respectivamente. La serie se centra en la familia Koval, una poderosa familia que controla el peligroso y caótico barrio de Kukur en Estambul, un lugar donde impera la ley del silencio, donde la violencia es moneda corriente y donde las reglas las imponen los más fuertes. Cuando un nuevo grupo criminal liderado por el despiadado Erkan intenta apoderarse del barrio y romper con las tradiciones de Kukur, el hijo menor de la familia, Yamak, un joven rebelde, aventurero y músico bohemio, regresa a casa después de años de ausencia para proteger a su familia y a su barrio. Kukur es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final, con escenas de acción trepidantes, intrigas palaciegas, giros argumentales inesperados y personajes complejos y carismáticos. Pero además de la acción y el suspense, Kukur también tiene momentos muy emotivos que te tocan el corazón, explorando los lazos familiares, la lealtad, el sacrificio, la redención y la búsqueda de la identidad. La actuación de Aras Bulut y Nemli es impresionante. Su personaje, Yamak, es un hombre complejo y atormentado que lucha por encontrar su lugar en el mundo, por reconciliar su pasado con su presente y por proteger a aquellos que ama. La serie también tiene una banda sonora espectacular, con canciones de rap turco y música tradicional que complementan perfectamente la acción y el drama. Un dato curioso es que la serie ha generado un gran impacto social en Turquía, promoviendo debates sobre la violencia, la pobreza, la justicia y la identidad cultural. Finalmente, aunque la serie no es turca sino española, tenemos que mencionar el drama que rodea la posible relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Especialmente después de las fotos filtradas donde Kerem parece visiblemente devastado, y Hande lo consuela con un abrazo maternal y comprensivo después de la delicada operación de su madre. Aunque esto es vida real y no ficción, aunque se trata de un chisme de farándula y no de un guión elaborado por un equipo de escritores, nos recuerda a la intensidad emocional que vemos en las series turcas, a la vulnerabilidad de los personajes y a la capacidad de conectar con el público a través del dolor y la empatía. La especulación sobre su relación, las muestras de apoyo mutuo, la discreción con la que han manejado su vida privada y la humanidad que ambos han mostrado públicamente, resuenan con los temas de amor, pérdida, apoyo familiar y amistad incondicional que exploramos en las series que hemos mencionado. La vida imitando al arte, ¿verdad? Este tipo de situaciones reales, donde vemos a nuestros ídolos enfrentando el dolor y la adversidad,
nos conectan aún más con ellos, nos humanizan y nos recuerdan que al final del día, son personas como nosotros con sus propias alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. Y con esto, llegamos al final de nuestro extenso recorrido por los dramas turcos que te harán llorar a moco tendido, que te harán replantearte tu existencia y que te harán abrazar la almohada con más fuerza que nunca. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo, que hayan aprendido algo nuevo sobre la cultura turca y que se hayan sentido identificados con alguno de los personajes que hemos mencionado. Hemos explorado historias de amor imposibles, pérdidas desgarradoras, momentos de pura emoción y situaciones límite que nos han tocado el alma. Hemos visto cómo las series turcas son capaces de conectar con nuestras emociones más profundas, de hacernos reflexionar sobre la vida, el amor, la familia y la sociedad y de hacernos sentir parte de una comunidad global de amantes del drama. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, por acompañarme en este viaje de emociones y por compartir sus propias experiencias y opiniones. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que les hagan sentir un torbellino de emociones, que les hagan reír, llorar, suspirar y soñar. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les ha hecho llorar más? ¿Cuál es su drama turco favorito? ¿Qué otros dramas turcos me recomiendan? Quiero saber sus opiniones, sus recomendaciones y sus confesiones. Y antes de despedirme definitivamente les recuerdo que pueden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares amantes del drama, suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo sobre series turcas, activar la campanita para recibir notificaciones y seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis queridos amantes del drama. Y recuerden, no tengan miedo de llorar, porque las lágrimas limpian el alma.